Bienvenidos a Casos Misteriosos. Hoy exploraremos uno de los casos más perturbadores y enigmáticos de todo nuestro canal y de la historia criminal. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, un hombre que bajo la fachada de un ciudadano ejemplar y un payaso caritativo ocultaba una oscuridad insondable. Acompañadnos en este viaje escalofriante a través de los actos de un asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Illinois. John Wayne Gacy, nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de clase trabajadora, su padre John Stanley Gacy era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, conocido por su temperamento violento y su adicción al alcohol. La madre de Gacy, Marion Elaine Robinson, era una ama de casa que intentaba sin éxito proteger a sus hijos de los abusos de su marido. Desde temprana edad, Gacy mostró signos de una salud frágil. Sufrió un trastorno cardíaco que limitaba su capacidad para jugar con otros niños y realizar actividades físicas normales para su edad. Esta condición lo hizo objeto de burlas y marginación tanto en la escuela como en su hogar. El joven Gacy buscaba desesperadamente la aprobación de su padre, pero rara vez la recibía. En lugar de eso, era constantemente humillado y castigado. Su padre lo acusaba de ser débil y femenino, y lo comparaba desfavorablemente con sus hermanas. Estos abusos dejaron una profunda huella en Gacy, quien desarrolló una relación complicada con la figura paterna y la masculinidad. A pesar de su difícil infancia, Gacy mostró una notable capacidad para adaptarse y sobresalir en ciertos aspectos de su vida. Era un estudiante promedio, pero destacaba en actividades comunitarias y organizativas. Desde temprano mostró un interés en la política y en roles de liderazgo, participando en organizaciones juveniles y eventos comunitarios. Esta dualidad en la vida de Gacy, la lucha por la aceptación y la necesidad de sobresalir, sería un tema recurrente a lo largo de su vida. La imagen pública que construyó como adulto, la de un hombre de negocios exitoso y un miembro activo de la comunidad, ocultaba una personalidad perturbada y conflictiva, marcada por los traumas de su infancia. En esta etapa temprana de su vida nadie podría haber imaginado el oscuro camino que Gacy tomaría en el futuro. Su transformación de un niño marginado y maltratado a uno de los asesinos en serie más infames de la historia es un recordatorio escalofriante de cómo el pasado puede moldear de manera trágica el destino de una persona. A medida que John Wayne Gacy crecía, su vida comenzó a tomar un rumbo oscuro y complicado. En la década de 1960 se casó y se mudó a Iowa, donde su suegro le ofreció un puesto en la gestión de 3 restaurantes de Kentucky Fried Chicken. Gacy, con su carisma y habilidades organizativas, parecía tener un futuro prometedor en el mundo de los negocios. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito y normalidad, Gacy escondía secretos oscuros. En 1968 su vida dio un giro dramático cuando fue condenado por abusar sexualmente de 2 adolescentes varones. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero sorprendentemente fue liberado condicionalmente después de cumplir solo 18 meses. Debido a su buen comportamiento y su habilidad para manipular al sistema. Tras su liberación, Gacy regresó a Chicago, donde comenzó una nueva vida. Se casó por segunda vez y se estableció como un exitoso contratista de construcción. En la superficie parecía un ciudadano modelo, activo en la política local, conocido por organizar fiestas comunitarias y participar en eventos de caridad. Incluso se unió a una organización local de payasos, donde adoptó el personaje de Pogo el payaso, para entretener a los niños en eventos hospitalarios y paradas. Pero esta respetabilidad era solo una máscara. Gacy llevaba una doble vida y su lado oscuro era mucho más siniestro de lo que nadie podría imaginar. Comenzó a traer a jóvenes y adolescentes a su casa, con promesas de trabajo o simplemente para pasar el rato. Una vez allí los seducía, los ataba y luego los torturaba y asesinaba. El modus operandi de Gacy era metódico y calculador. Utilizaba su carisma y posición en la comunidad para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes vulnerables, a menudo con problemas en casa o en busca de trabajo. Gacy explotaba estas vulnerabilidades para traerlos a su trampa. A pesar de algunos encuentros cercanos con la ley y las sospechas ocasionales de aquellos que lo rodeaban, Gacy logró mantener su fachada de respetabilidad durante varios años. Su habilidad para llevar una doble vida es un testimonio de su astucia y manipulación, y también un recordatorio inquietante de cómo el mal puede esconderse a plena vista. La investigación que finalmente llevó a la captura de John Wayne Gacy comenzó en diciembre de 1978, cuando un joven de 15 años llamado Robert Piest desapareció. Piest había dicho a su madre que iba a encontrarse con un contratista para hablar sobre un posible trabajo.
Ese contratista, evidentemente, era Gacy. La desaparición de Piest llevó a los investigadores directamente a Gacy, quien inicialmente negó cualquier implicación. Sin embargo, a medida que la policía comenzó a escarbar en su pasado, emergieron detalles alarmantes, incluyendo su condena previa por abuso sexual y su comportamiento sospechoso posterior. La policía obtuvo una orden de registro para la casa de Gacy, lo que marcó el comienzo del fin para el asesino en serie. Durante la búsqueda en su casa, los investigadores se encontraron con un olor nauseabundo y penetrante, que provenía del espacio debajo de su casa. Al excavar, descubrieron el horror inimaginable: los cuerpos descompuestos de jóvenes enterrados en el espacio de rastreo. La casa de Gacy se había convertido en un cementerio clandestino. A medida que avanzaba la excavación, el número de cuerpos encontrados seguía aumentando. Gacy, enfrentando la abrumadora evidencia en su contra, finalmente confesó. Admitió haber asesinado a 33 jóvenes y adolescentes, la mayoría de los cuales habían sido atraídos a su casa bajo falsas pretensiones. El impacto de estos descubrimientos fue devastador. Las familias de los desaparecidos, que habían mantenido la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, se enfrentaron a la trágica realidad. La comunidad, que había visto a Gacy como un vecino y empresario respetable, quedó conmocionada y horrorizada al descubrir la monstruosidad que había vivido entre ellos. La meticulosidad de Gacy en la ocultación de los cuerpos y la escala de sus crímenes dejaron una marca indeleble en la historia criminal. La casa de Gacy, con su sórdido secreto oculto bajo el suelo, se convirtió en un símbolo de la pura maldad que puede albergar un ser humano. Si te está gustando este vídeo, recuerda dejar un like y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias impactantes como esta. Ahora que ya has dejado un like y te has suscrito, seguimos con el vídeo. El juicio de John Wayne Gacy se convirtió en un evento mediático de gran magnitud, atrayendo la atención de todo el país y más allá. Enfrentando cargos por 33 asesinatos, Gacy se presentó al del tribunal en 1980. Su defensa se centró en alegar locura, argumentando que no estaba en su sano juicio al momento de cometer los crímenes. Durante el juicio se presentaron pruebas abrumadoras contra Gacy. Los fiscales detallaron cómo había atraído a sus víctimas, jóvenes y adolescentes en su mayoría, con promesas de trabajo o simplemente usando su carisma y posición en la comunidad. Una vez en su poder, Gacy los sometía a torturas inimaginables antes de asesinarlos y enterrar sus cuerpos debajo de su casa o arrojarlos a un río cercano. Los testimonios de los expertos en salud mental fueron cruciales. Mientras la defensa intentaba pintar a Gacy como un hombre perturbado y desconectado de la realidad, los expertos de la acusación argumentaron que, a pesar de sus desviaciones y trastornos, Gacy era plenamente consciente de sus acciones y comprendía la naturaleza criminal de las mismas. El testimonio de Gacy mismo fue un momento destacado del juicio. Mostró poca emoción y a menudo parecía distante, lo que solo sirvió para enfatizar la frialdad y la falta de remordimiento por sus actos. Su intento de presentarse como una víctima de circunstancias fuera de su control no convenció al jurado. Finalmente, después de un juicio que duró semanas y capturó la atención de la nación, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. Fue una de las mayores cantidades de asesinatos por los que una persona ha sido condenada en Estados Unidos. La sentencia fue igualmente histórica. Gacy fue condenado a la pena de muerte. El caso de Pogo el payaso no solo fue un hito en la historia criminal, sino que también cambió la forma en que la sociedad veía a sus vecinos y a la comunidad en general. La idea de que un asesino en serie pudiera esconderse a plena vista actuando como un ciudadano respetable alteró profundamente la percepción pública sobre la seguridad y la confianza en la comunidad. El caso de John Wayne Gacy dejó una huella indeleble en la sociedad, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por las preguntas inquietantes que suscitó sobre la naturaleza humana y la capacidad de ocultar el mal bajo una fachada de normalidad. Gacy, conocido en su comunidad como un hombre amigable y activo, se convirtió en el epítome del lobo con piel de oveja, desafiando la noción de que los monstruos son fácilmente reconocibles. La historia de Gacy también puso de relieve las fallas en los sistemas de justicia y aplicación de la ley de la época. A pesar de las señales de advertencia y su historial criminal anterior, Gacy pudo continuar con sus asesinatos durante años sin ser detectado. Esto llevó a un examen más profundo de cómo las fuerzas del orden investigan y rastrean a los delincuentes, especialmente en casos de personas desaparecidas. Además, el caso Gacy tuvo un impacto significativo en la cultura popular. Inspiró numerosos libros, películas y programas de televisión,
y se convirtió en un tema de estudio en criminología y psicología. La figura del payaso asesino se arraigó en el imaginario colectivo, alimentando una fobia a los payasos y convirtiéndose en un símbolo de terror. En un nivel más personal y trágico, las familias de las víctimas de Gacy enfrentaron un dolor inimaginable. La identificación de los cuerpos y el cierre de los casos de sus seres queridos desaparecidos trajeron consigo un duelo complicado. Muchos se convirtieron en defensores de las reformas en la ley y los procedimientos policiales, asegurándose de que las lecciones aprendidas del caso Gacy no se olvidarán. Finalmente, la ejecución de Gacy en 1994 no puso fin a las preguntas y el horror que sus acciones generaron. Su legado persiste como un recordatorio oscuro de que el mal puede existir en los lugares más inesperados y que la vigilancia y la comprensión de la psicología criminal son esenciales para prevenir futuras tragedias. Gracias por haber visto este episodio de Casos Misteriosos. El caso de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el Payaso, es un recordatorio sombrío de las profundidades del mal humano. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima en el próximo Caso Misterioso.